Vamos a seguir en la provincia de Teruel para conocer de cerca la experiencia de un grupo de ganaderos que están utilizando simientes forrajeras para transformar las tierras en pastos y praderas. Una iniciativa que busca mejorar la rentabilidad de las explotaciones y, por supuesto, la sanidad de los rebaños. La conocemos. La rentabilidad del ganado depende en gran medida de los costes de producción y el mantenimiento. La alimentación es uno de los insumos que más presupuesto lleva el ganadero. En muchos casos, el margen de mejora es amplio si se aprovechan las superficies agrícolas y se reconvierten en pastos productivos de forrajeras para los rebaños. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estamos? Antonio nos enseña la festuca de la que se alimentan sus 700 ovejas en este campo de Robres. Él es uno de los 14 ganaderos aragoneses que han participado en un estudio centrado en los rendimientos de diferentes cultivos para optimizar el uso de praderas en la ganadería extensiva. Estos son praderas que las empleamos siempre, lo que pasa que ahora tenemos estos campos vallados y entonces los aprovechamos diferentemente porque estos animales están aquí las 24 horas, cuando quieren pueden entrar a dormir al corral que está arriba y si no se quedan aquí, si les apetece tienen la opción de entrar, salir y hacer lo que les dé la gana. ¿Qué cultivos ofrecen más rentabilidades para el pasto? Al principio siembras festuca mezclada con ryegrass y con alfalfa, pero con el paso de los años el ryegrass dura 2 años, como mucho. El alfalfa, según la clase de tierra que es, sí que te dura 4 o 5, clarico, y luego ya la festuca te puede durar lo que, si le das de comer bien, mucho, porque luego como en la primavera grana, cuando las cortas y por ahí vuelve a caer semilla, entonces se matea. Bueno, si te quieres olvidar del campo, olvídate que vas a tener siempre comida. Antonio, ¿qué tipo de ahorro te ha supuesto esta implantación del pastoreo en pradera? Mucho, porque pues ya no las tienes que estar dando de comer en casa, que eso en casa supone un coste de dinero muchísimo mayor que aquí. Claro, esto en su día costó dinero vallarlo, pero a día de hoy de eso ya no te acuerdas. En cambio, si tuviéramos que darles de comer en casa, pues cada día que comen en casa es mucho dinero. Estos beneficios para el ganadero son los que se marcaron como objetivo principal el grupo cooperativo formado por la Unión de Productores de Raza Aragonesa y la Sociedad Teruel Ganadera al inicio del estudio. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Con ellos acudimos a otra pradera, esta vez de secano, para ver las variedades que se han implantado en los suelos donde el riego depende exclusivamente de la pluviometría. Miguel Buñuel es el técnico de este proyecto que se inició en 2017 y que ya han adoptado el 35% de los ganaderos socios de Oviaragón. ¿Cómo habéis estructurado el estudio? Pues dependiendo de las zonas, lo primero secano o regadío y luego también dentro de los secanos, teniendo en cuenta la pluviometría de unas zonas u otras y luego también la altitud, pues hemos trabajado con triticales, hemos trabajado con alfalfas, con agua forrajero, con ryegrass, todo esto en secano, y luego en regadío teníamos bastante más experiencia, entonces ahí ya hemos trabajado con cosas con el tiro un poco más hecho. Ya se ha trabajado con festucas, con ryegrass, con alfalfas, con sorgo forrajeros. En cuanto a las conclusiones, ¿cuál es la forrajera más rentable en regadío y en secano también? Pues mira, en regadío la forrajera más rentable de todas es la festuca, sobre todo porque una vez que se implanta, pues ya cuidándola bien dura muchísimos años, puede durar hasta 18 o 20 años. Y en el secano pues lo mismo, también forrajeras que duran varios años, como son el alfalfa en secano, sobre todo en zonas que llueve un poco más, y luego la esparceta, el pipirigallo, en zonas más elevadas. Miguel, ¿todos los cultivos con los que habéis trabajado son rentables? Sí que hay algún cultivo, sobre todo en secano, que los años que llevamos haciendo, como depende muchísimo de la pluviometría, pues no acabó de funcionar. Por ejemplo, es el enabo forrajero. Ha habido algún año que sí que han dado buena producción, pero de media, en lo que es el estudio, pues no han dado la respuesta que esperábamos. ¿Qué ahorro obtiene el ganadero haciendo uso tanto en secano como regadío de los pastos? Depende mucho sobre todo de los cultivos de secano, pues depende también de cómo está yendo el año.
Pero vamos, una cosa por la otra, nosotros con todos los estudios que venimos haciendo desde hace unos años, está el ahorro en torno de un 20 o un 30%. Pero además del ahorro en insumos, hay que añadir las facilidades que genera para el ganadero el manejo de los rebaños en este sistema de pasto en pradera. Jesús Lacruz cerca sus ovejas en este campo también de la comarca de Los Monegros. En años anteriores en sus tierras sembraba alfalfa y maíz, pero ha cambiado por un cultivo mixto que le da más rentabilidad. En octubre pues plantamos esta pradera y es una mezcla de festuca con un poquito de alfalfa y un poquito de reglas. ¿Y se nota en el bolsillo? Hombre, pues la verdad que lo que es todo apuntar y ver los números es cuando te das cuenta de que, bueno, que la rentabilidad existe con este tipo de cultivo. Oye Jesús, ¿y cuando las ovejas están en periodo de gestación o de cubrición que comen más, también existe rentabilidad? Sí, claro, porque si no, si las tuvieses estabuladas o semiestabuladas, pues tendrías que darles un aporte. De esta manera que tienen la comida que quieren, pues ese aporte te lo excusas. Veo que aquí en estas praderas hay un cercado fijo, supongo que eso abaratará también la mano de obra. Sí, por supuesto, por supuesto. Te facilita un coste de mano de obra, que por otro lado hoy en día es bastante complicado de poder conseguir mano de obra, y luego pues ellas incluso están mejor, porque están las 24 horas del día y entonces pues eso, comen cuando quieren, duermen cuando quieren. O sea, estamos todos mejor, ellas y nosotros. La utilización de cercados en las ganaderías con cultivos para pasto permite liberar hasta un 30% la mano de obra. Facilidades en el manejo y ahorro en el gasto de alimentación del ganado que son fruto de la investigación y de la cooperación de los productores del sector ovino aragonés. Estudios fehacientes que generan mayor rentabilidad para los rebaños y mejoran la vida de los ganaderos.